castillos que hay en Guipúzcoa, que hay unos 10 aproximadamente, Erosu es el gran desconocido. Va a haber mapas, va a haber castillos. Os va a gustar porque lo vais a entender. Vais a entender cómo se defendía el reino de Pamplona, de Navarra, ¿no? Y cómo los naturales protegían todas las barreras defensivas, ¿no? Entonces, a raíz de ese pacto entre Castilla y Navarra, que era muy tenue porque se sabía perfectamente que los castellanos volverían a conquistar territorio, el rey Sancho el Sabio y después el rey Sancho el Fuerte empezaron a crear pequeñas tenencias para mejorar la defensa, como es Aitzorroz. En el año 1186 aparece Neco de Oriz como responsable, y ahí guarda relación el castillo de Erosu. Primero, contar un poco la idea de recrear el castillo de Erosu, ¿no? Y la culpa tiene sobre todo Íñigo, porque es el que, está con mucha ilusión y es lógico, ¿no? Porque es un lugar que está abandonado. Prácticamente el barrio es como algo que está ahí, pero que falta una ayuda un poquito más fuerte a nivel institucional. Yo me he dedicado un poco a estudiar los castillos de Navarra, ¿no? Y a poner en valor. Andamos trabajando desde hace años en muchos sitios para poner en valor, ¿no? Mucho habéis oído de los castillos de Amayur, habéis oído de otros castillos también en la zona de Guipúzcoa. Y para explicar lo que es Erosu y la importancia que tiene, porque es un castillo, es desconocido. Realmente, de todos los castillos que hay en Guipúzcoa, que hay unos 10 aproximadamente, Erosu es el gran desconocido. Y lo triste es que, nos cuesta, ¿verdad?, encontrar ayudas de cara a que nos dejen trabajar. No decimos más de hacer algo diferente, sino que queremos, pues, ponerlo en valor, ¿no? Quería explicar un poco la historia. No os voy a aburrir, van a ser muchas imágenes, ¿vale? Va a haber mapas, va a haber castillos, pero os va a gustar porque lo vais a entender. Y os vais a entender cómo se defendía el reino de Pamplona, de Navarra, ¿no? Y cómo los naturales protegían todas las barreras defensivas, ¿no? Aquí tenemos un mapa de, ya era la máxima extensión de Sancho III el Mayor, allá por el siglo XI, ¿no? Y tenemos una serie de castillos que están colocados ahí y protegen una zona cultural también. Protegen un territorio en el cual había una unión un poquito de ley, o sea, de costumbres, de idioma. Hay documentos que en Huesca pedían hablar euskera en los mercados, y luego en Burgos pidieron hablar euskera también en el siglo XIII, ¿no? Realmente estos castillos protegían algo que era muy común, ¿no? La forma de defenderse, aquí tenemos un poco la extensión máxima que ocupaba toda la región de Gascuña, desde el río Garona hacia el sur. Tenía el control del reino de Pamplona y llegaba desde Santander hasta Alto Pallars, ¿no? Fijaros cómo son las cosas. Ahora con el proceso se hablaba un poquito del proceso catalán, de cuáles serían los límites de Cataluña, y hablaban de Montañana como un límite en Aragón, y sin embargo Montañana era una tenencia del reino de Pamplona que marcaba el límite del reino de Pamplona. Muchas veces la historia actual nos lleva al pasado, ¿no? Es algo curioso, ¿no? ¿Cómo se defendía? Pues lo que es la geografía era esencial. Cuando en el terciario y antes se produce un levantamiento de las montañas que ahora mismo conocemos, la tendencia es realizar una serie de sierras, como pasa con Aizcorri, como Aralar, como tal, que van cogiendo una dirección que es de oeste a este, prácticamente paralelas a la línea de la costa, ¿no? Todas estas sierras que se van formando, al final eran unas barreras que protegían en la Edad Media de ataques, ¿no? Por ejemplo, en lo que es las barreras defensivas, tenemos dos regiones que podemos destacar. En la zona de Aragón, que es muy bonito, paralelo al Pirineo, todos estos castillos que están con puntos rojos eran del reino de Pamplona, ¿no? Quizás el más característico era el de Loarre, aquí está una fotografía, ¿no? Este castillo, que está considerado como uno de los más bonitos a nivel de Europa, fue construido por el rey de Pamplona, Sancho III el Mayor, ¿no? Y es una fortificación que ha dado
mucho que hablar y incluso ha sido protagonista de películas, ¿no? Como El reino de los cielos, ¿no? de Scott. Estas fortificaciones protegían pasos, como el paso del río Gallego o el paso del río Aragón más hacia la zona del oeste, ¿no? Y en la otra vertiente, ya paralelo prácticamente a lo que sería la región de Álava, de Vizcaya, también estaba la sierra de los Montes Obarenes, que parte prácticamente desde la Poza de la Sal, y que es curioso, o sea, si cogemos un poquito la toponimia, toda la toponimia, por ejemplo, el río Urbeltz, nos está marcando la tenencia del río Urbeltz, que sube a la zona de Trasmiera, que hay a nivel de toponimia en euskera hay una gran cantidad, y va bajando prácticamente por la zona de Oña, de toda la sierra de los Montes Obarenes, hacia lo que sería ya parte del interior de nuestro territorio, con la Sierra de Cantabria, la Sierra de Coruña y demás. Todos estos castillos es curioso porque se podía hacer una película del Señor de los Anillos, porque se comunican uno con otro a través de señales y podía llegar la señal tranquilamente o el aviso a la ciudad, a Pamplona, ¿no? Por ejemplo, unas imágenes que puede valer como una escena de cómo defendían estos castillos. Si nos situamos en un punto elevado de esa sierra que hablo, de la Sierra de los Obarenes, allá por Burgos, que formaba parte del Reino de Pamplona, imaginaos cómo está situado en un punto que es una atalaya, ves hacia el sur lo que es la extensa llanura de la Bureba, que controlaban perfectamente cualquier llegada de musulmanes primero, de castellanos posteriormente, cuando esto formaba parte del Reino de Pamplona. Y de forma paralela, si nos situamos en el mismo lugar, pero hacia el interior, vemos lo que está comentando, esas sierras que van de oeste a este y que forman valles, y en esos valles empezaron a formar unas comunidades desde hace muy antiguo, protegidas por diferentes castillos que iban creando, ¿no? Era la forma de defenderse al principio, en el siglo X, y eso va a ir evolucionando poquito a poquito, ¿no? Aquí un poco la forma de las entradas que había en la zona, por ejemplo, esto es Vitoria, Gasteiz, y cómo esas barreras se iban creando, iban protegiendo con castillos y protegían las entradas, pues con Pancorbo. Pancorbo, quizás, el que quiere ir a Burgos, pues va aquí una fotografía aérea de lo que es el desfiladero de Pancorbo. Si llenáramos toda esa extensa llanura de agua y giramos un poco el mapa, caería todo el agua por aquí, porque era la entrada natural para llegar al interior de nuestro territorio, ¿no? Y está protegido por dos castillos. Uno era el de Pancorbo y otro era en Amillugo, en esta parte de aquí, que eran tenencias del Reino de Navarra, ¿no? Esos territorios, poco a poco, se van a ir consumiendo, los van a ir conquistando. Desde el siglo XI, desde el año 1054, los territorios van perdiendo y cada vez se va perdiendo más por parte de los castellanos en general. La parte de Colindres, toda esta zona de Castilla-Betula, que se hablaba que era el antiguo condado de Castilla, la zona de La Rioja. Es curioso, aquí por ejemplo, como anécdota, como chascarrillo, pues el Cid, que ahora hay una serie del Cid, adoptó el nombre del campeador porque derrotó a un caballero navarro en Pazungos, en la zona de La Rioja. Y como otra anécdota, hasta el siglo XVII en la zona de La Rioja, en la zona de Valdezcaray, podían hablar euskera en los juicios, porque todas estas fortificaciones y tal defendían también un conjunto cultural y lingüístico, ¿no? Y toda la zona de Valdezcaray, que el nombre viene de Esca, y tiene topónimos todavía de Euskara Roncales, de Cupula, Cupulan, San Millán de la Cupulan, está relacionado con ese euskera arcaico, ¿no? que nos va defendiendo estas fortificaciones. Estas barreras, bueno, ya sé que es un poco esto, pero es que es la forma para que entendáis un poco cómo se defendía el territorio. Luego nos meteremos un poco con el uso y qué trascendencia tiene la defensa, ¿no? Pero ya hemos visto cómo conforme se va perdiendo los territorios, va basculando la barrera defensiva, ¿no? Va basculando desde las Montes Obarenes, luego se mete ya por la zona del interior de Álava, prácticamente límite con Álava, la zona de Burgos desde Miranda del Ebro, y luego ya bascula a un momento histórico que es importante, que es en el año 1079. Estando el rey navarro Sancho el Sabio y por parte de Castilla Alfonso VIII, al final llegan a un pacto, que se llama un pacto territorial, otro tantos de los pactos que no se llegarán a cumplir. Bueno, esto es a raíz de la conquista, se va perdiendo estos territorios y ya no queda esto más que lo del color verde oscuro para el reino de Navarra.
En ese momento ya se establece lo que digo la frontera y se establece un pacto entre dos reyes que establecieron una frontera para que no... Bueno, el rey de Inglaterra incluso fue garante de ese pacto. Entonces se estableció una entre el río Bayas y Zadorra, en la zona alavesa, y subía esa línea hasta el castillo de Malmesín, que está Malmasín, en los túneles de Malmasín en Bilbao. Entonces, toda esta línea entre el río Zadorra y el río Bayas fue el límite fronterizo entre Castilla y Navarra, ¿no? Y en ese contexto pues, se fundó la ciudad de Vitoria-Gasteiz y en ese contexto se empezaron a crear, y aquí vamos enseguida a lo que os voy a explicar, se empezaron a crear, a ver, esto, unas pequeñas tenencias. ¿Y qué es una tenencia? Y lo vais a entender enseguida. Una tenencia es como un territorio, una administración, no sé si me veis, a lo mejor estoy aquí tapando todo. Una tenencia es un territorio donde un castillo recibe el nombre de la tenencia, o la tenencia recibe el nombre del castillo, y el responsable realiza varias funciones para el rey. Es un funcionario, no es nada feudal, como pasa en otros reinos. Entonces, este funcionario lo que hace es un control administrativo económico, de justicia menor, que se dice, y defensivo. Lo que tiene como función es defender el territorio. Entonces, a raíz de ese pacto entre Castilla y Navarra, que era muy tenue porque se sabía perfectamente que los castellanos volverían a conquistar territorio, el rey Sancho el Sabio y después el rey Sancho el Fuerte empezaron a crear pequeñas tenencias para mejorar la defensa. En ese contexto nace la tenencia de Aitzorroz, porque hasta entonces era toda Guipúzcoa una tenencia. Incluso una macrotenencia o macroterritorio que era Guipúzcoa y Áraba. Pero en ese contexto nacen pequeñas tenencias, como es Aitzorroz. En el año 1186 aparece Neco de Oriz como responsable. Y ahí guarda relación el castillo de Erosu. ¿Cómo se sabe de las tenencias? Bueno, por la documentación que nos viene en el Archivo General de Navarra y nos vienen los nombramientos. Aquí no se ve muy bien el mapa, es el mapa de Guipúzcoa satélite, y vemos ya los castillos de Aitzorroz al sur, subiendo por el río Deva, y de paralelo al Urola está la fortificación de Yaun, en el Oso. Es un castillo que no tenemos documentación, pero no es anormal no tenerla. Mendicute, que la tenemos aquí, tampoco existe documentación. Y Beloaga tuvimos documentación en un momento dado, pero porque los castellanos la mencionaron. Pero en el caso de Mendicute no se menciona y en el Oso tampoco. Y tenemos los castillos de Ausa y Ataun ya en Ararat, ¿no? Que se ve prácticamente subiendo por Vergara, ¿no? Estos castillos controlaban un territorio. El Aitzorroz, por ejemplo, comunicaba con la costa. Y fijaros la importancia que era el paso que subía desde la llanada alavesa por el río Deva hasta la parte de Deva, hacia la costa, que incluso cuando las tropas de Napoleón, en 1813, en la batalla de Vitoria, se iban a retirar, iban a ir hacia la ruta natural que era hacia Francia, Aquitania, que era por la ruta que se dirigía por el Valle de Deva. Y al final optaron por ir por la Sacana porque el duque de Wellington les cerró el paso aquí. O sea, realmente era el paso natural para llegar a la costa, en época romana y en época medieval y en época posterior. En las guerras carlistas, en el paso de Arlaban, ahí hubo enfrentamientos y el castillo de Aitzorroz tenía la misión de controlar ese lugar. Por eso era tan importante para el reino de Navarra y fue una macrotenencia de Aitzorroz. Y englobaba varios castillos. Luego llega la pérdida definitiva de la parte occidental del territorio. ¿Cómo se hizo? Bueno, el rey Alfonso VIII y el rey de Aragón unieron fuerzas para conquistar el territorio. Por un lado, el rey aragonés se introdujo en la parte del Roncal, en la parte de la zona de la Medina de Sangüesa, o del territorio de Sangüesa, mejor dicho, y Alfonso VIII empezó a atacar también varios puntos. Pero el principio fue la línea amarilla en 1198. Entonces, el rey Sancho el Fuerte, que entonces era el monarca de Navarra, viendo la situación, lo que hizo fue crear una nueva tenencia, un nuevo distrito, y ese fue el distrito de San Sebastián, de Donostia, que englobaba toda la parte mugante con la actual Navarra. Era una forma de taponar ese territorio. ¿Y por qué? Pues toda la historia tiene sentido, ¿no? El fin del rey Alfonso VIII, que estaba casado con Leonor de Aquitania,
que en teoría era heredera de la zona de Aquitania, porque bueno, por trascendencia, al final todo el territorio de Aquitania estaba en poder de Inglaterra. Y esta Leonor de Aquitania tenía ese territorio dado por parentesco, por familia, por heredad. Y entonces Alfonso VIII lo que quería era una puerta entre Castilla y la zona de Aquitania. La forma de tenerlo era conquistar la parte occidental del Reino de Navarra, y para ello, como siempre, buscó la bula papal que justificaba esa conquista, porque entre reinos cristianos no se podía, en teoría, conquistar nada sin justificación. Entonces acusó a Sancho VII el Fuerte de hacer alianzas con los musulmanes y consiguió así tener la bula papal para poder atacar el territorio. El territorio se atacó de la siguiente manera. Bueno, esto es un poco la distribución de los caminos medievales de Guipúzcoa. Podemos ver cómo de Aizorroz se sube hacia la parte de Deva, va por ahí, por el Goibar, va lo que sería el camino tradicional, y de forma paralela por el río Urola se dirige hacia Azcoitia y también podía llegar hasta el mar. Es curioso lo de Iriaun, que el control que tiene también de todo lo que es el paso del Urola, y comunicaba prácticamente a forma visual con Urrechu a través de las alturas, ¿no? O sea, estratégicamente el castillo de Erosu estaba muy bien situado. Aunque esté bajo y tendría seguramente puntos de apoyo, controlaba todo el paso del Urola. Y es seguro que estaría pendiente de los tenentes de Aizorroz, que tendrían también el mismo control, ¿no? Vamos a ver, aquí es un poquito lo que he explicado antes, lo que es una tenencia. Y aquí la conquista final. Hemos hablado que en el 98, en 1998, los aragoneses conquistan una parte. Ya en el 99, en 1199, 1200, las tropas de Alfonso VIII, por el paso de Pancorbo, que antes os he explicado, rodea Vitoria-Gasteiz. La rodea durante meses. La ciudad aguanta, y aguantan también las tenencias de Treviño y de Portilla. No las puede conquistar. Pero mientras rodea la ciudad, empieza a conquistar todos los castillos de Guipúzcoa y de la zona del Duranguesado. Prácticamente a la par fueron conquistados los de Aizorroz, Erosu posiblemente también, Zaitegui, en fin, todas las tenencias van cayendo, una a una, como una ficha de dominó. Las fuentes que nos dicen de esta conquista es de Jiménez de Rada. Era un cronista coetáneo del rey Alfonso VIII y explica los castillos que se conquistan. Está en latín y nos va diciendo los San Sebastián, Fonterrapitan, Fontarrabía, Hondarribi, Beloagan, Zaitegui, Aizorroz, Iruritan, que se está allá en Navarra, San Vicente, todos los castillos de la zona, ¿no? Fontarrabía, Beloaga, y aquí, por ejemplo, cuando menciona a Ausa, Martín Garibay en el siglo XVI confundió el Osu con la Ausa. Y fue una referencia durante muchos años decir que el castillo de Erosu fue conquistado en la lista que salía de Jiménez de Rada, pero se refería realmente a Ausa. Por lo tanto, seguía la incógnita de que este castillo, de quién era y a quién pertenece. Es evidente que formaba parte de la tenencia de Aizorroz, que controlaba muchos castillos, no solamente Aizorroz, pero no hay documentación clara al hecho, ¿no? Esta es un poco la tenencia. Cuando hablamos de castillos importantes, la gente dice, bueno, pues esto que, fíjate, era la guarnición, son unas ovejas. Y esto es la ermita de Santa Cruz, aquí en Aizorroz, que hemos estado trabajando muchos años en él, ¿no? Para sacarlo en valor. Fijaros qué peña, es una peña inaccesible y es un castillo muy pequeñito. Tiene de 30 metros de largo por 20 y esa peña que está enfrente también servía del sistema defensivo. Durante años hemos trabajado ahí y hemos puesto en valor. Esta es una excavación, bueno, una de las campañas que hemos realizado en la parte superior de la otra peña, en que se va trabajando y sacando los restos por cuadrantes para hacer una lectura arqueológica. De todos los elementos, pues bueno, salieron muchas cosas importantes. Una moneda del rey Sancho el Sabio, que son muy típicas. Esta salió en el aljibe, todavía tenía la argamasa pegada y era en el fondo del aljibe, que nos podía dar una fecha de construcción del mismo. Y luego también muchas cosas en tipo armas. O sea, esto es la exposición que hicimos en la casa Ibarrondi, en el Museo Ibarrondi, en Escoriaza. Y el típico de armas había cantidad. Contabilizamos hasta 350 puntas de ballesta. Imaginaros la cantidad de
flechazos que se tuvieron que lanzar, entre muchas eran con puntas dobladas, como esta, que demostraban que eran impactos contra la zona dura y se habían perdido, ¿no? Pero nos marca un poquito lo que la arqueología no puede aportar la historia, nos marca que hubo una conquista, ¿no? Y que se demuestra la cantidad de armamento que existía en ese castillo por desperdigado. En el Osu queríamos hacer también lo mismo. Lo importante era hacer una excavación arqueológica en algún punto para que nos diera información. Lo primero, siempre hemos buscado y hemos tenido el interés, ¿verdad, Íñigo, de no ser esto un espectáculo turístico? No es la intención, sino es darlo a conocer, que es diferente. Y darlo a conocer a través de, pues, de lo que podamos estudiar y de ponerlo en valor, pero sin alterar, desde luego, la vida de nadie, ¿no? Ni los dueños que pueda haber en el sitio, ni los vecinos, que también hoy por hoy el turismo está como muy masificado y no es el turismo adecuado para este tipo de cosas. Lo cierto es que el castillo en sí, aunque parezca mentira, tampoco ha variado mucho en el aspecto que vemos ahora. Tenemos una peña que es bueno, de tipo volcánico, a nivel geológico se dice que bueno, es unas características especiales, con un tacto muy arenisca, una textura como muy bueno, de arena, de una roca muy fácil de labrar, por otra parte, que ahora explicaré, y luego tiene una plataforma plana que está prácticamente en la parte que mira hacia el pueblo, que está con un socavón, porque utilizaron la piedra para construir la carretera, eso nos comentaron. Aquí, por ejemplo, mira, en unas fotos, bueno, esto es un poquito lo que estamos hablando de la peña superior, y esta es la plataforma que también habría que hacer algún estudio para verificar, a ver, porque todo castillo tiene un aljibe también, una cisterna. Es posible que aquí tengamos algo de rato también. Lo que dice él, no me acuerdo cómo lo dice. Sí. Esto es una fotografía del año 54. Voy a acercar un poco para que veáis. Aquí se ve lo que es la peña, visto de forma cenital. Aquí está lo que es un poco la finca, que entonces tenía la vivienda o la casa que tenían de acero, que fuera en un extremo hacia el vértice del monte. Y esto es un poco lo que se ve la peña entonces. Sí, pero eso es del año 83. Esta sí, esta es del 83, esta es del 56. Eso, lo que dices que es la finca, que eso no es ni una finca, sino que es una acumulación de piedras que fuimos dejando ahí. Sí, esta de aquí. Sí. Pero fíjate, eso es. Aquí ya se ve que en principio, de momento está bien. Aquí lo vemos en este lado, no se ve muy bien. Son fotos del año 50 y 80 y tal, pero en blanco y negro y aéreas que no tienen buena calidad. Pero bueno, lo que quisiera decir es que realmente el cambio no ha sido tan significativo en lo que es de 50 años a esta parte, ¿no? Más o menos la línea está, lo que sería la muralla original, lo he puesto en rojo discontinuo, y esta parte de aquí, que sería más, como comentas, es un poquito lo que se ve, que la roca pierde lo que es la línea recta de la roca. Porque si vemos aquí, ahora voy a explicar cómo hemos hecho el trabajo, pero bueno, si vemos aquí, lo que es este rebaje, que es para colocar todo el entramado de madera, continuaba hacia este lado. Pero ya vemos que el socavón que realizan parte de aquí y ya esta roca ha desaparecido. O sea que realmente toda esta zona de aquí es lo que se ha comido, bastante, ¿no? Bueno, deciros un poquito. El estudio que hicimos hace, 3 años, contamos con un permiso hablado, ¿verdad?, que parecía que era el oficial, pero bueno, nos faltaba un poquito. Pero era trabajar y estudiar la zona de la peña superior que está donde el castillo. Eso nos podía dar bastante información y así fue. Lo que pudimos, dividimos para el estudio en 3 zonas. La zona que mira más hacia la parte, bueno, vamos a decir, ahora no me acuerdo muy bien, creo que es hacia el este o hacia el norte, más o menos estaría el norte aquí, sí. Luego la parte que mira hacia la finca, el número 2, y la parte que mira hacia el otro extremo, en el número 3, donde hay una zona de un foso. Contabilizamos, bueno, esto fue primero un estudio de alturas. Cogimos una serie de cotas de altitud y ya vimos que desde la parte norte hasta la parte que mira a un extremo había casi hasta 3 metros. O sea, realmente había bastante desnivel en un punto. Eso es, aquí estaría el foso y aquí es la parte que coge altura para defender mejor el castillo. Otra cosa que estudiamos fueron la cantidad de agujeros labrados. Contabilizamos un montón.
Aquí pongo los más importantes. Pero se ven agujeros labrados en la propia roca para sujetar unas vigas de madera, una sujeción de madera. Contabilizamos un montón. Aquí salen lo que vemos, aquí vemos una zona de canal también trabajada, aquí vemos un espacio que parece que está labrado aparte con agujeros muy grandes de viga, que es para sujetar algún tipo de torre adelantada, y aquí está un poquito el rebaje. En el otro extremo, esto es una parte, en el otro extremo también contabilizamos unos agujeros de poste prácticamente en el perfil que está labrado y que en la siguiente foto la vamos a ver bien, ¿no? Que la vamos a ver bien en la siguiente foto. Esta es como fuimos limpiando un poquito la hiedra que había aquí, que cómo vemos el rebaje y cómo sube. O sea, realmente buscaron colocar el entramado de madera en este punto de apoyo y luego con algunos postes de fijación, que son esos, sujetar la parte del entramado para que se mantuviera estable. Es unas zonas que más o menos lo interpretamos así, cómo podía ir la trayectoria, ahí se pierde en esa zona, y ahí se perdería porque se lo ha comido ya las piedras que quitaron. Aquí esta imagen puede ser bastante aclaratoria, que vemos cómo va ese entramado, más o menos cómo mide la peña, que ya vemos que es la peña superior, donde habría un torreón y algún entramado de madera, y vemos cómo sería una pequeña torre de apoyo, porque hay como dos partes de rebaje para apoyar el entramado, uno más hacia afuera y otro más hacia el interior. Y eso se solapa con un agujero de poste grande que hay en otro punto y que parece que sujetaba toda una estructura. Más o menos interpretándolo, ¿eh? Es una cosa que no se puede decir al 100% de qué era así. Lo cierto es que otra cosa que sacamos, y esto es importante, había mogollón, bueno, vamos a hablar un poco técnicamente, había bastante barro cocido con argamasa. ¿Y qué es esto? Esto no es normal en la construcción. De normal es la argamasa para unir piedras, pero el barro cocido se utilizaba mucho para la sujeción de entramados de madera, forma de pellas que hacían lo que es el rebaje, le metían una masa de barro cocido con argamasa y al final hacía una base para crear los postes de fijación. Entonces eso con el tiempo va desapareciendo por la erosión, se caen los trozos porque se ven visibles a simple vista y al final no nos queda más que el rebaje de la torre, o sea, de lo que es lo que estoy mostrando aquí, que es un poquito esta parte de aquí, que se ve. Todo este rebaje estaba unido con esa argamasa y ese barro cocido que vemos por todas partes. Aquí también salió un arranque de estructura que lo dejamos ahí porque no teníamos, para hacer sondeo no teníamos autorización, y dejamos como limpieza exclusiva de forma superficial. Y aquí viene, pues bueno, con estos datos, aunque nos faltan datos, queremos hacer una reconstrucción virtual. ¿Y cómo hacemos la reconstrucción virtual? Pues tiene un trabajo bastante laborioso. Lo primero que hay que hacer es coger una documentación topográfica de todo, todas las alturas, todo el plano que podamos realizar. Y lo segundo, también tendríamos que hacer un estudio de superficie de algunas cosas que nos faltan por analizar. Sobre todo un estudio geológico que haremos para ver qué posibilidades de la roca, qué puede haber continuidad, si este tipo de roca es diferente a la otra, si aquí puede haber un aljibe. No hace falta hacer nada de intervención, simplemente pasar un georradar o un tipo de líneas de tomografía para cogerlo, ¿no? Y el tercer punto ya es el modelado. El modelado, esto es por ejemplo lo que hemos hecho para el castillo de Viana, en Navarra. El proyecto ha ido a Fitur y lo han expuesto en Fitur, en Madrid. Al final, veis que es un castillo, pero es que realmente no había ni un castillo. Y es un poco que quiero que veáis la idea, ¿no? Esto es un trabajo previo hecho por arquitectos que yo he colaborado y que se ha hecho un trabajo topográfico, se ha hecho un trabajo de modelado y es lo que vamos a hacer en el OSUM si la cosa sale bien. Entonces, el proceso, bueno, esto es un poco lo que el arquitecto que ha hecho ya algunos trabajos, esto es en Viana y esto es en el Castillo de Garaño, que es simplemente para paneles que se pueden aplicar lo que hagamos en reconstrucción virtual para colocar un panel en condiciones, pero que la idea sobre todo es que esa recreación la podemos tener en la página web, pero a su vez también a través de móviles enfocando al punto desde un cementerio, se pueda visualizar cómo era el castillo. Por ejemplo, aquí, esto es en la plaza de Viana, Navarra.
esto es donde estaba, bueno, del castillo imaginaos que no queda nada, o sea, estaba en ese ángulo y a través de hacer un trabajo virtual, de quitar elementos, de estudiar cómo era la zona, desde la misma visión se ve esto, cómo estaba el castillo en el ángulo y a través de pequeños pulsadores que tú estás enfocando con el móvil, te va indicando datos y te va indicando pues texto, hablado, música, vas añadiendo un montón de conceptos en que se puede meter. Desde una persona mayor que va hablando de la historia de, pues, no sé, de la iglesia, San Andrés, del cementerio, de la tradición, de las leyendas, hasta cualquier otra cosa podemos hacer con el trabajo virtual. Otro punto, por ejemplo, aquí, fijaros, esta calle que veis con coches, estaba la plaza del castillo de Viana. Era el patio de armas. Y a través de la recreación hemos llegado a esto, que este es el patio del interior. O sea, donde están los coches ya colocamos y situamos como por la documentación cómo era el castillo de Viana. Entonces, a través de pequeños enlaces, enlazamos con música y con una explicación cómo eran las partes que van explicando todo el proceso del estudio y te va explicando la historia un poco que os he contado, pero mucho más suave, de cara a que la gente pues, le parezca atractivo. El punto de visión que se podía hacer en el OSU es desde el mismo cementerio, sin entrar a la propiedad privada en ningún momento. Y con eso y con todo lo que tengamos en la propia plaza se puede desarrollar este proyecto virtual. Es un poco la idea que os quería presentar. Y básicamente esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué sería importante? Pues bueno, para nuestro trabajo, para poder seguir con el tema, tenemos que hacer todos los estudios previos, hacer un trabajo durante tiempo de lo que es el modelado y explicar cómo era la fortificación. De momento no tenemos más que esta barra, pero podemos imaginar cómo podía ser con toda la amplitud. Con una estructura de madera, con una torre en un punto, en el más elevado, con un foso, con otra parte que nos falta aquí, que posiblemente fuera parte del recinto y estaría cerrado con vallado de madera en la parte de más abajo y justo en la zona de la entrada. Y aquí podemos ver, vamos a ver, esto cómo sería, cómo tendríamos que recrearlo. Con la parte de la torre en esta zona, que habrá que ver si es toda una torre, porque de aquí a aquí tenemos 20 metros, que es exagerado, pero bueno, podría ser una fortificación elevada con estructuras de madera un poquito salientes en algún punto. Aquí tiene que tener algún tipo de defensa, que también lo estableceremos como opcional. La zona de la entrada, mantenerla, porque realmente es así, porque hay zona rocosa que se abre y otra zona rocosa que está paralela, y esta parte que mira a espaldas está mirando ya hacia la caída del monte, es lo que sería el recinto. De aquí también tendríamos que coger información a través de líneas de visión que van al subsuelo y te dan algo de lectura de lo que puede haber aquí. Y con esto, pues ya tenemos una base de cómo podría ser el castillo. Y por lo menos intentarlo, ¿no? Decía un historiador que, bueno, que ya murió hace muchos años, primero murió, decía, lo importante es, cuando das 10 pasos, te van a quitar 8 diciendo que no tienes razón, no es verdad, sino tal, pero ya has dado 2. Y la gente, otro historiador, retomará a través de esos 2 pasos, ¿no? Lo importante es avanzar. Y en esto, pues es una idea avanzar con la recreación virtual. Y básicamente esto es lo que os quería contar. Nos hubiera gustado hacer una intervención arqueológica a futuro, como hicimos en Aizorroz, un poquito lo que fue saliendo de elementos. Lo bueno de la arqueología es que esto, que es el águila, el sello de Sancho el Fuerte, que nos salió un sello en el aljibe con el águila de Sancho el Fuerte, con las monedas, con los armamentos, con todo lo que salió, también es una forma de ponerlo en valor pues, a través de la plataforma digital, ¿no? O sea que iremos añadiendo cosas, ¿no? Y es una base que empieza y que ya veremos dónde acaba.